días. Invitamos al público que hoy nos acompaña a tomar sus lugares, porque estamos por comenzar esta celebración póstuma en honor del doctor Sanjaya Rajaram, Agricultura para la Paz. Se les solicita atentamente tomar sus lugares. Muy buen día. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, les da la más cordial bienvenida a esta estación experimental que hoy dedicamos a la memoria del doctor Sanjay Rajaram. Para comenzar, agradecemos la asistencia y participación del distinguido presidium que hoy nos acompaña y que enseguida me complace presentarles. El secretario de Relaciones Exteriores de México, el excelentísimo canciller Marcelo Ebrard. Nos acompaña también el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México y presidente honorario del Consejo Directivo del CIMMYT, el doctor Víctor Villalobos. El director general del CIMMYT, el doctor Bram Govertz. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el licenciado Juan Cortina Gallardo. El hijo del doctor Sanjay Rajaram, el señor Jaiprakash Rajaram. La representante del CGIAR, la doctora Claudia Sadov. La directora del Programa Global de Trigo, la doctora Alison Bentley. El embajador de la India en México, el excelentísimo Pankaj Sharma. La secretaria del campo del Gobierno del Estado de México, la licenciada Leticia Mejía, en representación del señor gobernador Alfredo del Mazo. Y el coordinador general de Agricultura, el ingeniero Santiago Argüello. Muchas gracias a todos por estar aquí y sean bienvenidos. Enseguida me complace dar la palabra al doctor Bram Govertz, director general del CIMMYT, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Doctor, por favor. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos y les agradezco infinitamente que han tomado el tiempo para acompañarnos aquí en Toluca, en el Estado de México. Hoy es un momento especial para la historia de CIMMYT y me atrevo a decir del mundo, que nos llena con gran emoción y profundo respeto, así al doctor Sanjaya Rajaram como científico y como el gran ser humano que fue. Ya que fue el doctor Borlaug quien trabajó con él y él tomó ese legado. Y fue también el mismo doctor Borlaug que nos dejó encargado siempre reconocer los líderes que son los reales luchadores contra el hambre. Al ver el video del doctor Sanjaya Rajaram, a quien rendimos el homenaje el día de hoy, a través de la ceremonia de la dedicación, de cambiar el nombre de esta histórica Centro Experimental, Estación Experimental, aquí en Toluca, Estado de México, es desde aquí que se mandaron las semillas que salvaron millones de vidas y siguen salvando millones de vidas, incluyendo en la India. Por ello contamos con la presencia del señor embajador. Antes de iniciar el protocolo y con la autorización de las grandes personalidades que están aquí, quiero romper tantito ese protocolo para agradecer a todos los productores aquí presentes, que son cada vez más, que trabajan con nuestros 1,500 trabajadores del CIMMYT, con nuestros científicos hombro a hombro para generar las nuevas variedades, las nuevas tecnologías, las nuevas innovaciones.
Muchas gracias a ustedes y sus familias, no solo para alimentar el mundo hoy, pero generar las innovaciones de mañana. Un gran aplauso de agradecimiento a todos los productores y productoras. Mi agradecimiento profundo también a nuestros colegas técnicos y científicos que se encuentran aquí, porque son ustedes que hacen el trabajo día a día para generar los impactos como las que generó el doctor Rajaram. Me permito también agradecer a la familia del doctor que queremos hacer patente nuestro inextinguible agradecimiento por estar aquí con nosotros. Sabemos que para ustedes y los amigos del doctor son momentos difíciles, pero al mismo tiempo espero que se sienten muy orgullosos por el trabajo y cuentan con nosotros de seguir lo que él nos enseñó. Mando un saludo afectuoso a la Secretaria del Campo del Estado de México y por favor, a través de sus gestiones, manda un saludo al gobernador Alfredo del Mazo. También mi agradecimiento al representante del gobierno de Sonora y a su vez pedimos, por supuesto, mandar los saludos al gobernador Alfonso Durazo. Quiero agradecer al excelentísimo embajador de la República de la India en México, quien nos prometió hace un momento que en 3 meses va también a hablar español. Muchísimas gracias por la gran colaboración entre México e India. Quiero dar un caluroso bienvenida al excelentísimo canciller de México, el doctor Marcelo Ebrard, responsable del extraordinario trabajo de cooperación internacional de México, nuestro país sede en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible. El doctor Raj, hablé con él sobre quién sería merecedor del premio que vamos a entregar en un momento y estoy seguro que él está de acuerdo con la selección que hemos hecho. Muchas gracias, señor canciller, por honrarnos con su presencia. Me permito también dar la bienvenida a lo que es un gran amigo del CIMMYT y muy importante, un gran amigo del doctor Rajaram, que es nuestro secretario Víctor Villalobos Arámbula, y su trayectoria, su visión internacional, secretario, es motivo de orgullo de México y de inspiración para mí personalmente. Muchas gracias por ser el presidente honorario del Consejo Directivo del CIMMYT y por conocer tan a profundidad toda la contribución que se puede hacer desde México, desde CIMMYT, desde los pequeños productores para la estabilidad global. Muchas gracias por todas sus gestiones. Le quiero también mencionar que el día de ayer recibí un mensaje de la familia Borlaug que le manda muchísimos saludos, mucho cariño a través, que quisieron estar en este evento pero no pudieron participar, pero transmiten su salud. Juan, muchas gracias por cambiar tu agenda para poder estar con nosotros aquí como presidente del Consejo Nacional Agropecuario, organismo que representa el sector alimentario privado en nuestro país, México, y con el que tiene CIMMYT grandes lazos de colaboración para en conjunto hacer la innovación. Cuenta con nuestro compromiso. Saludo y doy la bienvenida a la doctora Claudia Sadov, que nos acompaña desde Roma. Muchas gracias también por a tan corto aviso podernos acompañar. Y ayer pudo ser testiga de todo el trabajo que hacen los científicos aquí en México para el resto del mundo. Y estamos convencidos que vamos a fortalecer, aumentar el impacto del trabajo científico que se hace. Ese trabajo no sería posible sin el apoyo del INIFAP, el Colpos, la NARRO, pero también el CIAP, los datos. Entonces, agradezco profundamente la colaboración que tenemos con los centros de investigación de México. Damas y caballeros, sé que muchos de ustedes aquí presentes tuvieron la gran fortuna, como un servidor, de haber conocido personalmente al doctor Sanjaya Rajaram, quien tuvimos esta oportunidad de tratarlo personalmente. Sabemos que los logros que vamos a celebrar el día de hoy aquí en este homenaje, queda el homenaje corto. Si me permiten compartir con ustedes algunos momentos que yo personalmente viví con el doctor. El doctor Raj, como
cordialmente le decíamos, era fundamental para el programa de cultivos para México, Masagro. Nos dio su invaluable apoyo en el desarrollo de agricultura conservación, de mejores suelos. Pocos saben que al final de su vida, su enfoque fue el de carbono en el suelo, de ciclos de nitrógeno optimizados para que podamos realmente tener un suelo sano, porque él entendió que la base de sus grandes potenciales en sus trigos, en los trigos de Rabi, era pues, un buen suelo también. Entonces me siento orgulloso que convertí un mejorador también un poquito en un agrónomo como uno es. Él daba mucha guía y esto a partir del más visible y emblemático momento que él y yo pasamos juntos, que fue en el año 2014, donde el Dr. Raj fue galardonado con el Premio Mundial de la Alimentación que otorga la fundación de este mismo premio. Este premio se considera el Premio Nobel de Agricultura. En esta ocasión pude compartir inolvidables momentos en Iowa, Des Moines, con el Dr. Raj durante la semana del diálogo de Borlaug y pudimos discutir muchos de los temas que él veía faltaban hacer en la agricultura. Como muchos de ustedes saben, Raj fue el tercer miembro, de hecho, del CIMMYT que recibe el Premio Mundial de la Alimentación. Y en este caso lo hizo el comité seleccionador por los 480 variedades de trigo de alto rendimiento y la capacidad de adaptación que se han sembrado en aproximadamente 58 millones de hectáreas alrededor del mundo. La colaboración de todos ustedes aquí reunidos tiene el impacto en 58 millones de hectáreas tan solo en el tema de semillas de trigo. Por este impresionante logro, que parece fácil resumir en tan solo una frase, Raj se convirtió para mí realmente en un gigante del derecho a la alimentación y en uno de los enemigos al hambre en el mundo. El doctor Borlaug le entregó al doctor Raj la estafeta del Programa Global de Trigo en 1972, estafeta que hoy lleva la doctora Allison aquí presente. Y cuando lo hizo el doctor Borlaug, lo hizo con la siguiente frase: entrego las llaves a un científico de gran visión que hizo una contribución significativa a la mejora de la producción mundial de trigo, trabajando en beneficio de cientos de millones de agricultores. Raj en este momento contestó que él siempre iba a recordar que una cosa se tenía que tener en mente, que el CIMMYT existe para servir a los productores, a las personas, a los consumidores. Que nosotros podríamos ser grandes científicos, y eso está muy bien, pero que no éramos nada si nuestro trabajo no estaba al servicio de los que más lo necesitaban. Por esto hoy honramos al dar su nombre a esta estación experimental histórico. Será convertido en la estación experimental Sanjaya Rajaram. También nuestros recuerdos me llevan a recordar lo que siempre nuestra presidenta del Consejo del Directivo nos recuerda: como Newton, hemos logrado ver más lejos porque nos hemos subido a los hombros de gigantes, Borlaug y Rajaram. No tenemos excusa, de hecho, gracias a estos dos gigantes que han iniciado no solo el trabajo e impacto del CIMMYT, sino de nuestros centros hermanos del CGR y del mismo CGR que nace a partir del éxito de la Revolución Verde. Y gracias a la Oficina de Proyectos Especiales, implementado como un máximo ejemplo de cooperación internacional entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, fundado en este momento por la Fundación Rockefeller para el resto del mundo. Muy importante es que hoy nos caracteriza los que trabajamos todavía bajo este mismo lema del Dr. Borlaug, en nuestro estilo de investigación. Esto en 3 niveles. Desde los centros trabajamos en lo estratégico, lo aplicado y lo adaptativo, ya que la investigación base carece de enfoque si no es enfocado a una solución de problemas que tanto el mundo requiere. En el CIMMYT estamos seguros que debemos solucionar los problemas de mañana, hoy, y no los problemas de ayer. Que tenemos que solucionar los problemas de mañana, hoy, y no ayer, los de ayer, o no mañana, los de ayer. Voy a intentar otra vez. Tenemos que resolver
los problemas de mañana hoy y no mañana resolver los problemas de ayer. Y entonces la frase que se van a acordar es esta y está perfecto. Pido a los medios de comunicación de editar los videos. Muchas gracias. Una de las preocupaciones del doctor Borlaug era el sistema que él mismo ayudó a crear. Él estaba preocupado que en algún momento nos íbamos a ser autocomplacientes, que íbamos a buscar como científicos solamente el propio beneficio. Pero son hombres como el doctor Rasch que no lo permitieron. Son hombres como los científicos grandes y los que apoyan día a día en el CIMMYT, los trabajadores de campo que nos recuerdan y no lo permitirán. Porque recordamos y conmemoramos que es importante que continuemos multiplicar y expandir la labor y el legado al servicio de los productores, al servicio de las comunidades, de los países, de las regiones que nos necesitan hoy más que nunca. La semana pasada el director del Banco Mundial nos advirtió que este año los precios de los alimentos podrían incrementarse hasta un 37%, impulsado principalmente por la alza de los precios de trigo, de maíz y de los aceites y combustibles provocados por el conflicto. Una vez más por esto, la humanidad se encuentra en un momento de crisis alimentaria que está en el horizonte. Y será nuestra decisión de todos aquí reunidos si podemos dar una contundente respuesta para evitar una catástrofe humanitaria en muchos países del mundo. Es por eso, y con el invaluable respaldo del Gobierno de México, aquí representado por el Canciller y el Secretario de Agricultura, que respondamos con el llamado para Agricultura para la Paz, para buscar movilizar recursos humanos de investigación del sector agroalimentario para acelerar la transformación hacia la resiliencia y la sustentabilidad que sea la base para comunidades y sociedades más pacíficas, más prósperas y más equitativas. Me permito compartir con ustedes el trabajo que también el CIMMYT desarrolla en el mismo México para el mundo. En conjunto con cientos de colaboradores hemos podido impactar con mayúscula en la vida de muchos productores. Millones a nivel global y miles a nivel nacional. No solo con semillas de maíz y trigo, pero hoy también de sorgo y otros cultivos. El cambio climático nos pone de nuevo un reto para seguir trabajando aquí en México junto con el gobierno para transformar los sistemas en el sur-sureste para que puedan alimentar al país y así alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible mediante la instrumentación de la Agenda 2030. Les ruego en este momento, miren a la persona a su izquierda, a la persona de su derecha, al que está atrás y al que está delante de usted, y que presten mucha atención, y que vean por favor todo el potencial que tenemos aquí reunidos en Metepec, Toluca, el potencial de alimentar el mundo, pero con potencial no se alimenta a nadie. Es nuestra responsabilidad y nuestra decisión hoy de generar las acciones colaborativas inmediatas para que podamos transformar nuestro potencial en resultados contundentes. Sé que parece un reto titánico, que no se puede lograr, pero ya lo hicimos antes. No tenemos excusa. El doctor Borlaug lo hizo hace 50 años. Y nosotros estamos parados en los hombros de gente grande como este doctor Borlaug, como el doctor Sanjaya Rajaram y muchos otros. Y no vamos a poder. Por supuesto que sí podemos y el reloj está corriendo. Da miedo. Da mucho miedo el día que nos realizamos que este es el equipo. No hay otro equipo. Somos nosotros que tenemos que organizarnos para que haya los alimentos hoy y mañana. Por favor, cuenta con un servidor y el ejército de luchadores contra el hambre del CIMMYT. Estamos listos para encarar este reto que tenemos enfrente y de la mano con cada uno de ustedes. Juntos podemos crear un futuro mejor, juntos podemos alimentar el mundo, juntos podemos crear agricultura
para la paz. Juntos podemos transformar el potencial en un futuro mejor, un futuro de paz, prosperidad y empoderamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Govers por sus palabras. Enseguida invito al doctor Ravi Singh, científico distinguido y jefe de mejoramiento global de trigo del CIMMYT, a dar un mensaje sobre los logros y la ilustre carrera del doctor Sanjay Rajaram. Gracias y buenos días a todos. Es un placer y gran honor para mí y privilegio también a decir unas palabras sobre mi estimado mentor, un querido colega, distinguido científico y humanista, el doctor Sanjay Rajaram, cariñosamente conocido como Raj, como dijo Brahm. No todo el mundo conocía como Raj, que quiere decir el rey. El doctor Norman Borlaug confió su programa de mejoramiento de trigo en las hábiles y milagrosas manos del doctor Rajaram, quien entonces tenía solo 29 años. Bajo el liderazgo de Raj, los impactos de investigación y el mejoramiento del trigo del CIMMYT se volvieron globales a través de la expansión de las colaboraciones con instituciones y el desarrollo de capacidades de más de 700 científicos. Esta parte era muy importante porque uno solo no puede hacer, tiene que tener su ejército para hacer el trabajo. Durante este periodo, su red internacional de mejoramiento lanzó más de 480 nuevas variedades de trigo de alto rendimiento, resilientes a clima adverso y resistentes a enfermedades. Estas variedades mexicanas de trigo se cultivaron ampliamente en 58 millones de hectáreas, en 51 países y agregaron más de 200 millones de toneladas de granos adicionales, suficientes para satisfacer las necesidades de casi 3,000 millones de personas que dependen del trigo como fuente principal de calorías y proteínas. Raj también aseguró de que la próxima generación de científicos de trigo también estuviera bien preparada para continuar con la misión, que Brahm decía, hay muchas gentes aquí sentados. Y independientemente de si trabajan en CIMMYT o en programas nacionales, entonces no hizo ninguna diferencia. El doctor Rajaram recibió numerosos premios, honores y doctorados de prestigios de varios países, sociedades, organizaciones y universidades. Lo más notable incluyen el Premio Mundial, como dijo Brahm, de alimentación, ¿no? El Premio Amistad del Gobierno de China, el Premio Padma Shri y el Premio Póstumo Padma Bhushan que recibió este año y fue otorgado por el gobierno de la India. Entonces todo el mundo apreciaba el trabajo de Dr. Raj. Entonces el Dr. Rajaram orgulleció tanto a México como a la India por sus logros, muy importante para los dos países. El renombramiento de esta estación experimental en Metepec como Centro Experimental Sanjay Rajaram es un momento especial para mí, para muchos colegas que trabajamos con él,
porque aquí doctor Borlaug y doctor Rajaram hicieron su trabajo y contribuyeron a la seguridad alimentaria mundial, que sigue todavía en este tiempo, no ha parado. Entonces, es un homenaje oportuno, póstumo, a nuestro querido doctor Rajaram, quien va a seguir inspirando a una nueva generación de científicos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ravi Singh por sus Thank you, Dr. palabras. Ravi Singh. Doy la palabra ahora a la directora del Programa Global de Trigo I now del CIMMYT, a la doctora Alison Bentley. Hola, buenos días. Mi nombre es Alison Bentley. Soy la actual directora del Programa Global de Trigo desde hace casi 2 años. Me da mucho gusto ver a todos ustedes en esta estación, ya que es una parte muy importante de nuestro programa. Esta estación se ha usado para el mejoramiento de trigo por más de 50 años. Por el momento estamos trabajando en Ciudad Obregón, pero el próximo mes nuestros científicos estarán aquí trabajando para el nuevo ciclo de primavera-verano y así continuar mejorando el trigo en el mundo. Quiero agradecer a Fernando Delgado por todo su apoyo y por permitirnos estar aquí el día de hoy. Fernando ha trabajado en el CIMMYT desde hace más de 30 años, de los cuales 20 ha sido el responsable de la estación. Se ha convertido en una persona muy importante para este lugar y para todo el programa del trigo del CIMMYT. Fernando y muchos otros en la estación trabajaron de cerca con Raj, quien será recordado por ser una persona muy dedicada a su trabajo. Una de las personas más entregadas al campo, a quien le encantaba trabajar directamente con su equipo, que se preocupaba por ellos y la trataba por igual. Una persona amable y muy querida por todos los que lo conocieron. Raj creía que un mejor debía trabajar en el campo. Adoraba estar con su equipo y con las plantas. Tenía una fascinación por compartir su conocimiento con las nuevas generaciones. Él sabía que la capacitación era un punto clave para lograr la misión del CIMMYT. Esto lo impulsó a dedicar parte de sus esfuerzos a programas de entrenamiento nacionales e internacionales. Y gracias a su dedicación, el CIMMYT ha capacitado miles de personas en el mundo. Cuando entré al CIMMYT, recibí un correo de su parte felicitándome por mi nueva posición. Me alentó a continuar en mi trabajo por la seguridad alimentaria en el mundo y me ofreció su apoyo incondicional. A nombre del Programa Global de Trigo, quiero decirles que estamos muy orgullosos de nombrar esta estación con el nombre de Raj, para seguir honrando su trabajo y para continuar recibiendo a las próximas generaciones de científicos y mejoradores de trigo del mundo. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, doctora Alison Bentley, por su mensaje. Enseguida me complace dar ahora la palabra al excelentísimo Pankaj Sharma, embajador de la India en México. Embajador, por favor. Thank you. Good morning. Honorable Minister of Foreign Affairs of Mexico, His Excellency Mr. Marcelo Ebrard, Honorable Minister of Agriculture, His Excellency Mr. Victor Villalobos, Ms. Leticia Meja, representative of the Honorable Governor of State of Mexico, Dr. Bram Govaerts, Director General, CEMET, respected family of late Dr. Sanjay Rajaram, Dr. Claudia Adolf, Head CGIAR, Dr. Ravi Singh, Head of Global Wheat Program at CEMET, Mr. Juan Cortina, President of CENEA, distinguished members of CEMET, and friends of India. It is a great honor to be at this Agriculture for Peace ceremony organized by the CEMET in honor of the late Dr. Sanjay Rajaram, a distinguished son of India who had made Mexico his home and whose extraordinary contribution in crossing the spring and winter varieties of wheat brought benefits to farmers, consumers, and the entire humanity. In recognition of his remarkable achievements, the Honorable President of India, on behalf of the Republic of India, conferred the third highest civilian award of India, Padma Bhushan, to Dr. Rajaram only a month ago. The distinguished presence of the Honorable Foreign Minister, Honorable Agriculture Minister, and the representative of the Honorable Governor is a living testimony to the scientific achievements of Dr. Rajaram, which led to breakthrough breeding technologies, leading to prodigious increase of wheat production worldwide. It is important for me to recall here that India owes its green revolution in a big way to the Mexican wheat variety Sonora. Agriculture, with its allied sectors, is the largest source of livelihoods in India. 70% of India's rural households still depend primarily on agriculture for their livelihood. Mexico is considered to be one of the cradles of human agriculture, and with 15% of the total land dedicated to agricultural crops, this sector is of crucial importance to Mexico as well. We are very privileged to have the presence of the Honorable Minister of Agriculture, Mr. Villalobos, who is leading Mexico's efforts in this crucial sector. Wheat, which is grown on more land area than any other crop, is the most widely grown cereal crop in the world, with the world's population estimated to reach 9.6 billion by 2050. The World Bank has projected that to meet this rising demand, the global wheat production would need to increase by 60%, up from its 2000 level. The need for improving yields and preventing crop disease can therefore not be emphasized enough. This is where institutions like CEMET hold great relevance. We are happy not only to acknowledge the achievements of scientists who work at CEMET, but also to commend this world-class center that has been providing the much-needed platform for research and development. Dr. Govaerts and his team have just returned from a visit to India. Our bilateral relations are progressing well under the leadership of Prime Minister Modi and President Obrador. India is today the 10th largest trading partner of Mexico. Both India and Mexico are knowledge economies and have been successfully leveraging the power of scientific research for economic development. We are fostering collaboration in a wide range of areas, including political, bilateral, and multilateral engagements, trade and investment, culture and tourism, among others. It was only last evening that we were at the Chamber of Deputies to attend an Indian concert presented by Mexican artists trained in India. These engagements reflect the close ties that our two countries enjoy. These ties have been further elevated by the recent successful visit to India undertaken by Honorable Foreign Minister Ebrard a few weeks ago.
Cooperation in science and technology was one of the focus areas of the bilateral agenda, and in this context, we are extremely grateful to him for having proposed a joint science, technology, and innovation accelerator fund aimed at boosting bilateral S&T cooperation. One of the focus areas of this fund, and rightly so, will be biotechnology, of which agri-biotech forms an important part. Both India and Mexico have shared commitments when it comes to environmental sustainability. Sustainable agriculture is an important aspect of this commitment. A number of Indian companies and institutions have dedicated their efforts to this noble cause, including organic farming. Only last week, the world's biggest biosolutions company, UPL, inaugurated their new manufacturing plant and R&D center at Saltillo. And we will support such endeavors with the continued cooperation of the Mexican government. On our recommendation, UPL has decided to establish a chair at the Agriculture University in Chepinga, which will be their second chair only after Oxford. We are here to honor the memory of Dr. Sanjay Rajaram, who is credited with increasing global wheat production by more than 200 million tons during his lifetime. He worked with some of the best scientists in the world, including Dr. Norman Borlaug and Dr. M.S. Swaminathan, as you have heard from the speakers before me. The varieties produced by using Dr. Rajaram's techniques are being grown on millions of hectares worldwide. His methods have proved to be cost-effective and environmentally sound, thereby contributing to the preservation of our environment. While Dr. Rajaram was a scientist, the humanist in him also realized the importance of nutrition to the poor, and therefore he strongly supported research on micronutrient-enriched wheat varieties. For this reason, Dr. Borlaug had praised Dr. Rajaram by stating, and I quote, "You have developed into the greatest present-day wheat scientist in the world. You have made and continue to make many important contributions to further improve world's wheat production and are a scientist of great vision." I would like to express our heartfelt gratitude to CIMMYT for venerating Dr. Sanjay Rajaram by naming this experimental station as Dr. Sanjay Rajaram Station, who will continue to inspire the younger generations of scientists, not only in Mexico and India, but all over the world. CIMMYT would not have paid a better tribute to him and his family than through the theme of agriculture and peace. The world needs both agriculture and peace, as one cannot exist without the other. India stands ready to work with Mexico in our collective pursuit of sustainable agriculture as well as peace. And Dr. Govaerts has already announced that my next speech at CIMMYT will be in Spanish. Also learning from Dr. Govaerts, who is a great teacher, I'm requesting my colleague Valerie to look at the video of my speech and edit it before sending it to our External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, before he recalls me for any mistakes. Thank you. Agradecemos las palabras del excelentísimo embajador Pankaj Sharma y a continuación voy a tratar de hacer un resumen en español de los principales puntos que trató el embajador Sharma en su discurso. El embajador señaló que Sanjay Rajaram era un hijo distinguido de la India que hizo de México su casa. El honorable presidente de la India le otorgó el tercer reconocimiento más alto, el tercer reconocimiento que otorga la India a civiles, el reconocimiento Padma Bhushan, de manera póstuma hace tan solo un mes. La India debe una parte de su revolución verde a la variedad de trigo que se desarrolló en México, conocida como la variedad Sonora. El embajador también señaló que México es considerado una de las cunas de la agricultura a nivel global y que actualmente el 15%, bueno, la tierra arable en México representa 15% del total de la tierra dedicada a la agricultura a nivel global.
También señaló la importancia del trigo y cómo el Banco Mundial ha proyectado que para poder satisfacer la demanda futura en 2050, cuando seamos 9.600 millones de personas, la producción global de trigo tendrá que incrementarse 60% respecto al nivel que tenía en el año 2000. Por tal motivo, dijo que estaba muy contento de reconocer los logros de los científicos que trabajan y que han trabajado en el CIMMYT, y también que respalda los esfuerzos de este centro de clase mundial para ofrecer la plataforma de investigación y desarrollo que el mundo necesita para alimentarse. Señaló que las relaciones bilaterales entre México y la India progresan adecuadamente o progresan bien bajo el liderazgo del primer ministro Modi y del presidente López Obrador. Señaló que la India actualmente es el 10º socio comercial de México. Estos vínculos o estos lazos se han fortalecido aún más recientemente gracias a la exitosa visita del honorable canciller Marcelo Ebrard hace unas semanas a la India. En particular, le agradeció por haber propuesto un fondo acelerador para el desarrollo conjunto de ciencia, tecnología e innovación que busca expandir la cooperación en ciencia y tecnología entre México y la India. Volviendo al tema de honrar la memoria del doctor Sanjay Rajaram, señaló que él particularmente admira que trabajó con los mejores científicos del mundo en fitomejoramiento de cultivos, específicamente los doctores Norman Borlaug y MS Swaminathan. Y también señaló que trabajaba a favor de la nutrición de los más pobres mediante el enriquecimiento de los micronutrientes del trigo, de las variedades de trigo. Y luego, por esta razón, citó al doctor Borlaug, y creo que es importante citarlo también, cuando el doctor Borlaug le dijo al doctor Rajaram: tú te has convertido en uno de los grandes investigadores de trigo en la actualidad en el mundo. Has hecho y continúas haciendo muchas contribuciones importantes para mejorar aún más la producción de trigo a nivel global, y eres un científico de una gran visión. Finalmente señaló que CIMMYT no pudo haber hecho un mejor tributo al doctor Sanjay Rajaram y a su familia que a través del tema de agricultura para la paz y la dedicación de esta estación a su nombre. India está lista para trabajar con México en nuestra búsqueda colectiva de la agricultura sostenible y de la paz. Muchas gracias, señor embajador. Espero que lo haya resumido bien. Dear friends and colleagues of Dr. Sanjaya Rajaram, I am truly honored and pleased to have the opportunity to speak today at the ceremony to name the CIMMYT experimental station in Toluca after Dr. Rajaram. We all here and the global wheat community at large agree that Raj was one of the greatest and most successful wheat breeders in history. His varieties have covered millions of hectares and make a big contribution to the livelihood of poor wheat farmers and their families. Since this can't be disputed, I will not talk about his tremendously big impact on wheat improvement, but on some other characters of Raj, I learned to appreciate so much, on which, in my opinion, were equally important for his success. I have met Raj the first time in January 1981, and until a month before his so untimely death, we stayed in very close contacts. We met frequently, and he remained my mentor and advisor in all these years. One of the great characteristics was his leadership style. Raj had always confidence and trust in his colleagues. In my personal case, I am not sure I had as much confidence in myself as Raj when he gave me 35 years ago the task to initiate a winter wheat program in Turkey. I can't say how much I appreciate all the support I got from him over years. And my experience was not unique.
This was simply his style of managing people. Trust them, give them responsibility, let them work, and they will perform. Few of you here had the pleasure of walking with Raj through wheat plots. I can tell you it was always a very enlightening and at the same time a very frustrating experience. Enlightening, since I always learn something new. Frustrating, without looking into a book, Raj knew most of the parents of a line. And what we talk here about, winter wheat, not spring wheat. Raj had the incredible ability that whenever he saw a wheat somewhere in the world, he stored in his memory. I wished I had only 50% of that capacity, and I still would be the unchallenged number 2. One of the most memorable moments I had with him, and one that made a permanent impression on me when I became CIMMYT's wheat program director, was when we traveled in Turkey on the Central Anatolian Plateau. I, being a young, sometimes a little bit aggressive, impatient breeder, suggested some major changes to the CIMMYT wheat breeding program. Raj then told me that he was open for changes, but he always had to be assured that the changes would lead to improvements. I never forget when he said, "Hans, I am the leader of the biggest wheat program in the world, and the livelihood of so many people depend on the quality of our varieties. I simply can't afford to mess up. We have a moral obligation to provide these farmers with the best varieties possible." And by then I understood that this was the overall principle for his work, and it became mine too. Another remarkable characteristic was the excellent relations he had with national programs. Raj was certainly at his times the most respected wheat breeder worldwide, and what he said was considered by many as the last word, or as we say in Germany, the amen in the church. Raj was so respected since NAS colleagues felt he really did care, not only for wheat, but also for them as individuals. One had to see how Raj treated visitors. No matter whether they were top shots or young scientists, good guys or sometimes bad guys, he always treated them with respect and paid attention to them, no matter how busy his schedule was. I'm really proud I had the chance to work with Raj, and I'm so happy that his unparalleled contributions to global wheat improvement is now recognized by naming the CIMMYT experiment station in Toluca after Sanjaya Rajaram. He truly deserves this. Thank you very much for your attention. A continuación, los invitamos a escuchar el mensaje de personalidades que conocieron y colaboraron con el doctor Rajaram. Y primero quiero dar la palabra a la doctora Claudia Sadov, directora de Resultados de Investigación e Impacto del CGIAR. Thank you. Honorable Secretary of Foreign Affairs, Marcelo Ebrard, Honorable Secretary of Agriculture and Rural Development, Victor Villalobos, distinguished members of the Presidium, ladies and gentlemen, good morning. I want to thank the Director General of CIMMYT, Dr. Bram Gewirtz, for inviting me to this important event and giving me the opportunity to reflect on Dr. Rajaram's legacy. I apologize for addressing you today in English. I really do wish that I spoke Spanish, and I don't believe I can promise to do so in the next 3 months, as His Excellency from India has promised to do. As you all know, CIMMYT was a founding member of CGIAR and remains a cornerstone of CGIAR today. Building on the work of Dr. Norman Borlaug, Dr. Sanjay Rajaram was a driving force in building CIMMYT into the extraordinary institution that it is today. CIMMYT continues to drive innovation in wheat and in maize, and now in sorghum, millet, and groundnut, with impact across Mexico, but also impact from Mexico across the globe.
CIMMYT's highly capable and highly committed staff of scientists continue this tradition of Dr. Rajaram, delivering the crop varieties that are needed by a hungry and growing world that now face the added complexities of climate change. The challenges of today compel us to redouble our efforts to breed more resilient and more nutritious crops, as Dr. Sanjay Rajaram always did. And this ceremony here today reminds us that Dr. Rajaram's legacy and the ongoing efforts of CIMMYT and CGIAR scientists answer that call. Dr. Rajaram embodied the skills and the passion for science that is essential to transform food, land, and water systems, which is the goal of the 2030 CGIAR Research and Innovation Strategy, and which earned Dr. Rajaram the 2014 World Food Prize. I cannot think of a more deserving honor to his legacy than the dedication of this essential CIMMYT wheat station in his memory. And I'm honored to be participating in this ceremony here today. Finally, I would like to take this opportunity to acknowledge the support that this station has received from the state of Mexico, represented here today by Leticia Mejia, Secretary del Campo of the Governor of the State of Mexico, and of course the tremendous support that CIMMYT has received from our founding and host government of Mexico, represented here today by the Secretaries of Foreign Affairs and Agriculture and Rural Development. The visionary partnership with Mexico between CIMMYT, the Government of India, and CGIAR is essential. It's a fundamental part of our history and of our future, and it is deeply appreciated. Thank you all. Muchas gracias a la doctora Sadov por su mensaje. Para continuar esta ceremonia es un honor invitar a Jay Prakash Rajaram, el hijo del doctor Rajaram, a tomar la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas las palabras para mi papá. Primero me gustaría darle las gracias al señor Bram para el nombramiento, porque nosotros como familia creemos que eso nos va a ayudar a que el nombre de mi papá viva a través del tiempo. En adición, agradecemos muchísimo la presencia del embajador, señor Pankaj Sharma, el secretario de Relaciones Exteriores, señor Marcelo Ebrard, y el secretario de Agricultura, señor Villalobos, Víctor Manuel Villalobos, y a todos los demás que están presentes aquí. La verdad estamos muy honrados nosotros como familia por este evento. Es muy emotivo para nosotros esto. El día de hoy también me acompaña mi hermana Sheila Rajaram y mi sobrino Antonio Prakash. Desafortunadamente mi hermano Arun no pudo estar aquí. Entonces yo voy a tratar de no hablar mucho de los logros de carrera de mi papá. Voy a tratar de hablar un poquito más de cómo era en su vida personal. Entonces, una de las cosas que yo más admiraba de mi papá, que era la persona más humilde del mundo. Nosotros en general venimos de una familia de recursos muy limitados, o sea, nuestra base es esa. Somos de un pueblo muy, muy, muy chiquito, Raipur, en Banaras, la India. Y con mucho esfuerzo, la familia de mi papá pues logró pagar su primaria y secundaria. Después de eso mi papá se becó y hizo su prepa, hizo su universidad, hizo su maestría en la India, después su doctorado en Australia. Y después, bueno, su primer trabajo pues fue aquí en la empresa de CIMMYT, aquí en México. Hace más de 50 años que mi papá llegó aquí a México. Y aún después de que mi papá empezó a crecer económicamente, por lo menos nunca en sus 77 años dejó de ser humilde. Las personas que lo conocían siempre le gustaba estar en sus jeans, en sus camisas inclusive de color, bueno, si se podía amarillo porque era su color favorito, y sus gorras inclusive, hasta fotos ahí de gorras de él. Inclusive nosotros estamos tratando de coleccionar las gorras de mi papá, pero pues no sabemos, tenía muchos. Otro de los puntos que a mí me dejó sorprenderme mucho de mi papá, que era extremadamente honesto y ético.
Yo siempre le decía que vivía en una burbuja fuera de este mundo, pero pues qué razón tenía, ¿no? Porque pues creo que esa honestidad y ese eticismo lo llevó a donde llegó mi papá. Yo busco seguir mucho esos dones de mi papá. Sé que se está empezando a perder un poquito esos valores, pero pues nosotros como familia vemos que nos dejó un ejemplo muy bueno para que no se pierda, por lo menos en la parte de nosotros. Mi papá siempre fue mi fortaleza, la verdad toda la vida fue mi fortaleza. Era la persona con que yo me apoyaba más cuando yo tenía un problema. Era increíble cómo solucionaba los problemas. La verdad, él tenía una capacidad de no preocuparse del problema y siempre enfocarse en resolverlos. Todas las veces que yo iba con mi papá para resolver un problema, pues realmente en menos de 10 minutos él me quitaba el estrés. No sé cómo lo hacía, pero me lo quitaba. Pero siempre me decía, mira, no te enfoques en los problemas día a día, enfócate mucho más en lo que de veras son los problemas, ¿no? Porque nos perdemos muchas veces en los problemas día a día. Siempre fue sorprendente para mí y para mi familia inclusive, ver que mi papá trabajaba de lunes a domingo, era increíble, de lunes a domingo, los 365 días del año, nunca descansó, nunca descansaba. Si nosotros queríamos verlo, no lo van a creer, tenemos que hacer cita con él. O sea que inclusive unas 2 semanas antes o 3 semanas antes, si no, no había manera de verlo. Era raro el día que él tuviera libre, ¿no? Y ahora lo entiendo porque era así, ¿no? Él tenía un proyecto de vida y lo han dicho aquí, y su proyecto de vida era ayudar a muchas personas con recursos limitados. Desde que empezó a trabajar en CIMIT, eso siempre fue su enfoque. Entonces, mi papá trabajó 77 años para ayudar a todos los que él pudo en el mundo, es lo que nosotros vemos como familia, y sabemos que ayudó a millones de personas. Creo que nos deja a nosotros un legado impresionante, y como familia, pues nosotros siempre buscaremos que su legado siga vivo el más tiempo que se pueda, ¿no? Entonces, como familia nosotros estamos muy orgullosos de mi papá y nos sentimos honrados que CIMIT haya decidido nombrar esta estación en su honor, porque pues como dije, nos ayuda realmente a que el nombre de mi papá viva a través del tiempo. También nosotros, bueno, todo el mundo creo que lo va a sentir, que mi papá se nos fue antes de tiempo, desafortunadamente por COVID. Lo extrañamos mucho y demasiado. Y ver todo esto para nosotros es muy padre para nosotros, por más que nada es un orgullo increíble que nosotros sentimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Jaiprakash Rajaram por compartirnos estas palabras. A continuación vamos a develar una placa en honor de la memoria del Dr. Sanjay Rajaram, que además nombra formalmente a esta estación del CIMIT como Campo Experimental Sanjaya Rajaram. Pido amablemente al Presidium que hoy nos acompaña a ponerse de pie y de alguna manera acomodarnos aquí alrededor de la placa, si es posible, por favor. Tenemos sus lugares marcados en el piso, entonces, por favor. ¿Me pueden dar audio en el micrófono, por favor? Es un orgullo poder hoy renombrar esta estación y pido al secretario y al canciller de develar la placa. Están ustedes en este momento presentes en el Centro Experimental Sanjaya Rajaram, dedicated to Dr. Sanjaya Rajaram, 1943-2021.
Premio de la Alimentación, Hunger Fighter y Mentor Innovador Inspirador. Esto abril 28, 2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los invito a retomar sus lugares. Muchas gracias. A continuación, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo hará entrega del reconocimiento internacional Norman E. Borlaug. Este es un reconocimiento otorgado a líderes excepcionales y personalidades que han aportado a la seguridad nacional e internacional a través de la promoción y ejecución de acciones de combate al hambre y de construcción de paz en el mundo. El reconocimiento está inspirado en la vida del Dr. Norman Borlaug y es una réplica a escala de la estatua que develó el estado de Iowa en el Salón Nacional de Personajes Ilustres dentro del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., en donde cada estado de la Unión Americana tiene 2 espacios en ese salón y el Dr. Borlaug ocupa uno de los de Iowa. Este reconocimiento busca inspirar a otros a continuar la búsqueda del desarrollo humano para terminar con la miseria humana. En esta solemne ocasión, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo otorga el reconocimiento internacional Norman E. Borlaug al canciller Marcelo Ebrard por su liderazgo y encomendables esfuerzos diplomáticos para fortalecer y multiplicar los mecanismos multilaterales de combate al hambre, mitigación de la pobreza y de la migración forzada y de resolución pacífica de conflictos a través del llamado Agricultura para la Paz, que busca transformar a la actividad agrícola en el principal motor del desarrollo sostenible, la prosperidad y la seguridad alimentaria a nivel global. El CIMIT agradece y reconoce el apoyo recibido para facultar sus operaciones desde la sede global en México, particularmente durante la pandemia de COVID-19, permitiendo y asegurando que se alimente al mundo a través del flujo de semillas de maíz, de trigo, a nivel global, previniendo así una crisis de seguridad alimentaria. Para continuar, escuchemos el mensaje del secretario de Relaciones Exteriores de México, el excelentísimo Marcelo Ebrard. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar el día de hoy con ustedes y recibir este reconocimiento que nos conmueve y nos compromete, sobre todo nos compromete para trabajar en el ámbito internacional como lo hemos hecho, pero ahora tendremos que trabajar más, con más intensidad. Quiero, en primer lugar, decirles que es un honor estar en un reconocimiento a Norman Borlaug y también al doctor Rajaram, ambos muy íntimamente vinculados con México, con las aportaciones científicas y tecnológicas, pero sobre todo con la vida humana. Porque Norman, que llegó a México muy joven, Víctor lo conoció bastante, fue el padre de la Revolución Verde. Fue en aquellos años, poco antes de la Revolución Verde, se suponía que el mundo tenía una bomba P, que la población, y que por lo tanto no iba a ser posible producir los alimentos necesarios para la humanidad que estaba creciendo mucho. Norman, con su trabajo, todavía no tenían la genética, no podían seriar la genética de las especies de trigo. Con su trabajo, principalmente, rompió esa predicción, hizo posible que sobrevivieran millones de personas. ¿Qué número de personas? Difícil estimarlo, pero probablemente estemos hablando de la mayor aportación a la humanidad en el siglo XX. Y esta persona lo hizo sin afán de lucro, no fue su motivación. Su motivación era ayudar a otros, cuando le encargó la Fundación Rockefeller esa investigación y decidió venirse a México. Él lo cuenta en su libro. Se le dio el Premio Nobel de la Paz, pero siempre vivirá
en nuestros corazones, en nuestras mentes, por lo que hizo y por lo que significa lo que hizo. Porque en el tiempo que estamos viviendo, es muy fácil ser pesimistas. Tenemos el riesgo geopolítico, el aumento de la población va a pasar a 9,000 millones, más, un poco más, a mediados de siglo, fin de siglo más de 11,000 millones, cambio climático acelerado y una gran promoción de valores que es el éxito a cualquier costo. El valor predominante hoy es ese. Entonces, en ese mundo, ¿cómo se puede ser optimista? ¿Qué esperanza puede haber? Y decía yo que es un gran honor estar aquí porque cuando ve uno la vida y lo que aportó Norman Borlaug y también el doctor Rajaram, reconocido como premio mundial también en el año 2014. Cuando ustedes ven eso, es el mensaje más poderoso que puede haber para la humanidad hoy en día. Por eso es un honor recibir este reconocimiento que nos compromete. ¿Por qué? Porque demuestra que es posible lo que soñamos como una posibilidad en los próximos años del orden mundial. Hace poco fue el presidente López Obrador al Consejo de Seguridad de la ONU a hablar de pobreza, paz y la dimensión humana de nuestra convivencia. Y hubo algunos que decían, bueno, pero ¿cómo fue a hablar de eso al Consejo de Seguridad? Nadie debe hablar ya de eso. Nosotros decimos, de eso es lo que tenemos que hablar. ¿Cómo vamos a construir un mundo en donde podamos sobrevivir? En donde no haya 1,000 millones de personas con menos de $2 al día. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? ¿O cómo no nos vamos a preocupar de cómo garantizar la alimentación de la población que está creciendo en el mundo? Entonces, este centro es una demostración práctica de que todo lo que defendemos es posible. ¿Qué encuentran ustedes en este centro? Compromiso científico sin fines de lucro. Acceso universal al conocimiento, porque lo que aquí se hace ha ido a 51 países del mundo. ¿Y saben eso cuánto costó a esos países? 0, porque está diseñado el centro para compartir el conocimiento y salvar a las personas y darles posibilidades de sobrevivir. Entonces, se comparte el conocimiento sin cobrar nada. Cooperan varios países del mundo con diferentes tipos de inversiones, tanto gobiernos nacionales como gobiernos estatales. Hay aportaciones de muy numerosas empresas y multimillonarios. ¿A cambio de qué? Todo eso. De un objetivo común, una causa común que es la humanidad. Entonces, esto es posible. Esa es la gran conclusión o el punto de partida que yo les diría que más nos anima de estar aquí en el centro que hoy nos entrega este reconocimiento. ¿Cómo no íbamos a venir a un reconocimiento de ese tamaño, con ese significado? Bueno, ahora tenemos enfrente el peligro de que millones de personas padezcan hambre por primera vez desde que fue la Revolución Verde. Estamos regresando a eso por las razones que ya expliqué. Cambio climático y también los desastres que hacemos nosotros mismos. Entonces es muy necesario que el centro siga adelante, que continuemos, que ampliemos sus posibilidades, sus perspectivas tecnológicas. Aquí se han trabajado 480 especies, trigo y maíz, entre otras cosas, para que no tengamos que usar pesticidas, para que la reacción inmunológica de las especies pueda resolver las amenazas que tienen el trigo y el maíz, como todas las especies vivas. O sea, hacerlas que puedan sobrevivir frente a diferentes tipos de amenazas, diferentes tipos de nuevos riesgos que ponen en peligro cosechas enteras, o países enteros, o continentes enteros. También quiero subrayar, si ustedes me lo permiten, otro significado que tiene
que es el muy estrecho vínculo con la India que hemos construido hace muchos años. Si ustedes abren en Wikipedia la biografía de tu papá, es extraordinario porque dice científico mexicano nacido en la India. Yo quedé muy sorprendido, porque ¿cómo puede haber un científico mexicano que nació en la India? Entonces, alguien podría pensar es un error de redacción, pero no, también está en inglés igual. Quiere decir, en esencia, como un nuevo concepto, de que en la historia de las relaciones entre México y la India, países que compartimos muchos retos comunes parecidos, principalmente el hambre y las contradicciones de la riqueza y la pobreza. Los dos somos dos democracias muy grandes, los dos tenemos multietnias. Recuerden que México tiene 62 lenguas vivas hoy. La India es un continente. Somos de los países más avanzados y que más crecemos en manufactura, en nuevas tecnologías. Acabo de estar en la India, como mencionó el embajador, ahora con otro ejercicio que tiene que ver con la medicina, las vacunas nuevas, qué podemos aprender entre los dos países respecto al cáncer. Bueno, entonces, imagínense que tenemos un científico mexicano nacido en la India y un futuro de estrecha cooperación, como fue en el pasado, lo que hizo el doctor Rajaram, que se quedó a vivir en México y nos ayudó muchísimo para proteger el trigo y el maíz, como si fuera su patria, como si fuera un ciudadano de todas las patrias, de toda la humanidad. Entonces, quiero agradecer mucho eso a la familia. Esta develación de esta placa es un homenaje muy modesto, pero profundo y conmovedor. Y decirles que en el ámbito internacional México va a defender estos valores que significan y que representa este centro que ha tenido tanto éxito estos años y deberá tenerlo en los próximos años. Nos decía en una de las intervenciones, las primeras intervenciones, nos decía el doctor Bram Gobarts que hay que pensar en el futuro y resolver hoy los problemas del mañana. Bueno, pensemos el gran pasado que tenemos en este centro y pongamos manos a la obra para resolver los siguientes problemas. Muchas gracias a todos. Agradecemos sinceramente la participación del canciller Ebrard en esta ceremonia dedicada a la agricultura para la paz, Sanjay Rajaram. ¿Corre video o no? ¿Sí? A continuación les invitamos a ver un video sobre el legado del doctor Rajaram, Cultivos para México. Masagro Cultivos para México es una iniciativa del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias a su capacidad para articular esfuerzos entre sectores, desarrollar capacidades en los agricultores y construir sistemas agroalimentarios sólidos, resilientes y sustentables, Masagro Cultivos para México es hoy un ejemplo de innovación en el mundo. Lo que está aplicando ustedes aquí, Masagro CIMIT, donde hay no solamente aplicación de genética, pero también conocimiento del suelo, agronómicas y todo otras cosas que están relacionadas con gobierno, gente de gobiernos, agricultores, científicos, y poner este paquete en la forma cómo obtener un rendimiento mejor para el agricultor. A través de Masagro Cultivos para México, el conocimiento científico se integra con el conocimiento tradicional para brindar a los productores las herramientas para incrementar su productividad y su capacidad de hacer frente al cambio climático y otros retos actuales. Siempre he pensado que puro ciencia no va a lograr lo que queremos hacer. Un paquete de conocimiento de ciencia y cómo llevarlo a agricultores es modelo que va a servir para cambiar la agricultura en México.
En una dinámica de innovación donde se compagina el uso de semillas adecuadas y prácticas agronómicas pertinentes, el trabajo del Dr. Sanjaya Rajaram fue fundamental para construir los motores con los que hoy se impulsa Masagro Cultivos para México. Yo creo que tenemos que mantener alta inversión en ciencia e investigaciones, ¿ok? Y tenemos que mantener también educando a los jóvenes en universidades en ciencia agrícola, porque sin recursos humanos en realidad podemos perder la batalla. En el marco de esta conmemoración al Dr. Sanjaya Rajaram, presentamos los resultados de este que es, sobre todo, un proyecto del pueblo de México. Muchas gracias. En este momento agradecemos la presencia del canciller Ebrard y le damos oportunidad de continuar con sus actividades, por lo que les pedimos atentamente que continúen sentados mientras proyectamos un video de la subsecretaria Marta Delgado. Muchas gracias, canciller. México se enorgullece en ser sede oficial del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, un organismo internacional de investigación sin fines de lucro dedicado al desarrollo sostenible de los sistemas productivos de maíz y de trigo en todo el mundo y cuyo trabajo apoyamos decisivamente. En el marco de esta importante conmemoración, el Gobierno de México, junto con el Centro, hacen un llamado a la acción para impulsar una agricultura para la paz que contribuya al desarrollo humano. Este propósito cobra mucha mayor relevancia en el contexto de la actual pandemia por COVID-19, pues los efectos en la desaceleración de la actividad económica de la pandemia y el incremento de la pobreza en comunidades y regiones podría significar el surgimiento de crisis alimentarias importantes que hay que evitar a toda costa. Un posible deterioro en la seguridad alimentaria mundial puede repercutir en la incidencia de conflictos mundiales y crisis humanitarias, y por esto se requieren movilizar recursos económicos y capacidades de atención y transferencia de tecnología para ejecutar acciones que promuevan una transformación de los sistemas agroalimentarios mundiales. Por ello, desde México promovemos mecanismos de cooperación para alcanzar los ODS en las áreas de combate al hambre, a la desnutrición, la pobreza, a la solución pacífica de los conflictos, la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, los ecosistemas de innovación, el desarrollo humano, con enfoques de inclusión, de justicia y de igualdad de género. México está convencido de que la iniciativa Agricultura para la Paz puede convertirse en un importante mecanismo de cooperación como resultado de la cumbre sobre sistemas agroalimentarios de 2021 y con ello lograr una verdadera transformación de los sistemas de producción y consumo de alimentos a nivel global. Las Naciones Unidas tienen en México un socio estratégico comprometido para alcanzar estos objetivos. Muchas gracias por su atención. Gobierno de México. Ese fue el video de la subsecretaria Marta Delgado. Y en este momento vamos a dar paso a la segunda parte de nuestro programa con la presentación de resultados del proyecto Cultivos para México a cargo de la doctora Carolina Sansaloni, curadora de trigo del Banco de Germoplasma y especialista en genotipificación del CIMMYT. Adelante, Carolina. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un placer y un honor poder estar presentando hoy y compartir con ustedes los logros de Cultivos para México. Cultivos para México es el principal proyecto de cooperación bilateral entre el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y el CIMMYT. Y es realmente un proyecto insignia del CIMMYT
para el mundo, en donde todas las metodologías han sido una referencia para planear y ha sido tomado como un ejemplo por otros centros del CGIAR. En Cultivo para México llevamos más de una década trabajando en 28 estados de la República, en colaboración y en equipo con más de 100 colaboradores nacionales e internacionales, tanto del sector privado, público y social. Tenemos hubs instalados y operando en 12 regiones subnacionales que ofrecen una infraestructura de investigación, desarrollo y extensión de prácticas agronómicas sostenibles que suman año a año aproximadamente 40 plataformas, 500 módulos demostrativos y 2.000 áreas de extensión. Esto tiene un impacto en más de 1 millón de hectáreas, en las cuales más de 300.000 productores cultivan tanto maíz, trigo y otros cultivos relacionados como el frijol. En Cultivos para México es una red casi única de colaboración pública-privada para el desarrollo, evaluación y comercialización de semillas híbridas de alto rendimiento y que tiene una capacidad de adaptación a diferentes áreas, en maíz específicamente en las 3 zonas agroecológicas en donde se planta maíz híbrido en México. Existen más de 60 empresas semilleras mexicanas que pertenecen a una red nacional de evaluación de estas semillas de híbridos y que han formado parte y ayudado a la liberación de 70 nuevas variedades de híbridos. En Cultivos para México también contamos con sistemas digitales de monitoreo, en donde los productores en el campo, en sus parcelas, pueden ir tomando datos en tiempo real, ir actualizando. Para dar una idea, hoy en día se cuentan con más de 250.000 bitácoras digitales de parcelas y esto permite con que se pueda asesorar al productor de una manera más eficaz según las necesidades de cada uno. Además, en el proyecto se han creado 45 prototipos de maquinarias a diferentes escalas productivas y almacenaje hermético para los granos en post cosecha. Un componente muy importante del proyecto Cultivos para México es el desarrollo de capacidades. Es, como mencionaron anteriormente, el entrenar el futuro de México, los futuros jóvenes de México. Y para esto es muy importante toda la capacitación que viene haciendo el proyecto. Para darles una idea, en lo que va de este proyecto se han capacitado a más de 400 técnicos en agricultura sustentable y más de 70.000 productores han participado en diferentes eventos formativos. Incluso durante la pandemia, es importante resaltar que el proyecto ha organizado diferentes eventos formativos en los cuales se llegó a muchísimas más personas. Para darles una idea, aproximadamente 5.200 productores y 1.200 técnicos. En Cultivos para México también es importante fomentar la colaboración entre productores y establecer unas relaciones comerciales que sean más incluyentes, innovadoras y sostenibles. Y es por eso que se ha entrenado a 7 grupos que integran 80 pequeños productores que están vinculados en esquemas de asociatividad y capacitados en enfoques de modelos de negocios para poder llegar a nuevos mercados e incrementar el desarrollo de los productores. Otro componente muy importante y mi preferido es la caracterización genética y la biodiversidad, la caracterización de la biodiversidad que el CIMMYT conserva en los bancos de germoplasma. Tenemos unos recursos genéticos muy valiosos, tanto de maíz y de trigo, y a través del proyecto fue posible caracterizar genéticamente estos bancos de germoplasma. ¿Para qué? Con toda esta información ahora podemos desarrollar nuevas variedades que tengan mayor rendimiento, capacidad de adaptación, resiliencia y contenido nutricional que el mundo tanto necesita hoy.
Es por eso que hemos desarrollado atlas moleculares, tanto de maíz para trigo, que compilan toda esa información genética de ambos cultivos y de todas las muestras. Y con esto permite navegar a través de la biodiversidad que el CIMMYT conserva en ambos bancos de germoplasma. ¿Esto para qué? Para poder identificar variedades que tengan un potencial tanto para contrarrestar el cambio climático, sea adaptándose a condiciones de calor y sequía, para contrarrestar los daños que causan las nuevas enfermedades y también calidad de grano y mayor nutrición. Como ejemplo, en el banco de germoplasma de maíz se han caracterizado 24.000 muestras y se han identificado progenitores con potencial que ya han sido utilizados en programas de premejoramiento para tolerancia a calor y sequía, como les mencioné, con mejores calidades nutricionales, inclusive culinarias. Además de 70 híbridos que han ayudado estas 60 empresas semilleras mexicanas en esta red de evaluación, se han desarrollado en los últimos años nuevos híbridos y recientemente se han liberado 3 nuevos híbridos. Se estima que en septiembre de este año se liberarán nuevos híbridos basados en esta red de evaluación de todos los colaboradores en el 2021. Adicionalmente, se han caracterizado 34 variedades con el fin de poder obtener la certificación ante el SNICS. Y obviamente toda esta caracterización y toda esta evaluación, esta red de evaluación, no sería posible sin el apoyo tanto del INIFAP, la Universidad de Chapingo y de empresas semilleras, inclusive incluyendo la Resource Seed International, quien dirigía el doctor Rajaram, que hoy estamos honrando. Todo el trabajo que se hizo en caracterización de maíz también lo hicimos en trigo. Actualmente llevamos aproximadamente un 50% de esta caracterización genómica de todas las accesiones de trigo. Esto incluye unas 75.000 muestras, lo cual es bastante significativo el valor. Es un proyecto único en el mundo, no existen bancos de germoplasma con tanta cantidad de caracterización genómica y esto nos permite identificar potenciales variedades para ser incluidas en los programas de mejoramiento, para contrarrestar todos los problemas que mencioné anteriormente. Cultivos para México ha desarrollado 200 líneas élites que tienen ventajas agronómicas y fisiológicas y un mayor potencial de rendimiento, tolerancia a sequía, a calor, resistencia a enfermedades. Y estas variedades han sido entregadas al INIFAP para que puedan ser introducidas en sus programas de mejoramiento. 2 variedades, las más recientes a ser liberadas, que son plantadas actualmente en el norte de México, son Don Goyo C219 y Hans F 2019. Y actualmente, perdón, olvidé decir, hay 2 líneas que están bajo la espera de certificación ante el SNICS. Además, como mencioné antes, un componente importante es el desarrollo de capacidades y sobre todo el fortalecimiento de jóvenes, como bien lo dijeron antes, el fortalecimiento de jóvenes investigadores mexicanos para responder a retos presentes y futuros. Y es el caso, como un ejemplo, que el proyecto Cultivos para México respalda a 4 estudiantes de doctorado que se encuentran en estos momentos haciendo sus estudios doctorales en Reino Unido, pero hacen sus estudios de campo en la ciudad de Obregón, en la estación Norman Borlaug. Además, no solo prepara a jóvenes científicos en sus estudios de doctorado, sino da continuidad a la formación profesional de estos estudiantes. Tal es el caso de nuestros 2 colegas, por ejemplo, Francisco Piñeira y Carolina Rivera, quienes también fueron formados en universidades del Reino Unido y en cuanto finalizaron sus estudios, el CIMMYT los contrató y hoy forman parte del grupo de fisiología de trigo en el programa global de trigo
y actualmente se encuentran liderando y participando en importantes proyectos para México. A través de Cultivos para México también se ofrece distintos tipos de capacitación a estudiantes de graduación en diferentes carreras agrícolas, a técnicos, a productores mexicanos en el manejo de diferentes tecnologías y manejo de semillas. Y es el caso que ha preparado a más de 50 estudiantes que participaron en programas de mejoramiento de maíz, a 70 técnicos en el sector público y privado, ha organizado días de campo para poder atraer a estudiantes, productores y técnicos a poner manos en realmente en aprender exactamente de primera mano con los científicos. El CIMMYT, a través de todos estos años, ha documentado, evaluado y aprendido mucho de la experiencia de la ejecución de este proyecto. Y es así que ha servido todo este aprendizaje como base para nuevas iniciativas que están ya funcionando, que es como por ejemplo Maíz para Colombia y Frijol para trigo. Además, algo muy importante es poder comunicar todo lo que hacemos a través del proyecto Cultivos para México. Entonces, tiene el proyecto una estrategia de comunicación y difusión para poder fomentar y atraer a mayor cantidad de personas, a mayores productores y técnicos en toda la República y en el mundo. Para darles un ejemplo, contamos con la revista de divulgación Enlace, que es semanal y cuenta con 6.000 suscriptores, cuentas de Twitter, Facebook, que solamente en el 2021 tuvo más de 400.060 impresiones y en Facebook más de 3,5 millones de impresiones. Y una de las campañas más destacadas fue justamente Agricultura para la Paz. Y para finalizar, después de todos estos años de aprendizaje y experiencias, reconocemos nuevas oportunidades para poder seguir creciendo y co-creando soluciones en conjunto con México. Y además de la agricultura digital, se reconocen otras oportunidades, como es escalar más nodos y hubs como plataformas para la innovación y el desarrollo de conocimiento nuevo y tradicional, para así poder transformar sistemas agroalimentarios en maíz y en todo el mundo. Y otro punto muy importante es fomentar la inclusión financiera y la adquisición a nuevos créditos para poder darle a los productores oportunidades de nuevos mercados. Establecer bancos de semillas para continuar con la conservación y la utilización de la biodiversidad que conservamos hace mucho tiempo. Y con todo esto creemos que podemos ayudar de alguna forma a combatir la pobreza, la degradación ambiental, el fortalecimiento de la agricultura, la migración forzada, y fortaleciendo a la agricultura y sobre todo fortaleciendo a las comunidades para que sean más prósperas, equitativas y pacíficas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Sansaloni la presentación de los resultados de Cultivos para México y enseguida me complace invitar a la señora Rosalinda Muñoz Tafoya, productora cooperante de Cultivos para México del municipio de Amacuzac, Morelos, a dirigirnos unas palabras. Adelante, por favor. A ver si me escuchan bien. Trataré de leer lo más tranquila posible porque el escenario se impone. Además de que el evento es de gran tamaño. El recordar a este hombre y que sepa que cuenta con nosotros, que seremos semilla para seguir adelante. Yo soy jubilada,
pero la necesidad de sembrar surgió porque veo que tenemos problemas de educación. Mucha comida de la que ingerimos no es buena. Entonces yo dije, yo voy a aprender a producir mis propios alimentos de forma limpia, de forma natural. Tengo que producirlos bien. Aunque mi conocimiento sobre agricultura era mínimo, decidí cultivar maíz. En las parcelas que me bordean, mi parcela se siembran sorgo, todos siembran sorgo. Y desde el principio me dijeron, el maíz no da, no es negocio, mejor siembra sorgo, no te compliques. Pero yo dije, yo tengo que sembrar maíz, necesito sembrar comida, porque el maíz es nuestro símbolo, es de lo que México ha dado al mundo. Entonces decidí participar en cultivos para México, principalmente pensando en mí, en mi familia y mis amigos. Y ha funcionado muy bien. Yo realmente no sabía cómo cultivar el maíz, pero el ingeniero Eliud, que cómo me encantaría que estuviera aquí, que pase, para que sepan lo que CIMIT hace con una productora. Cultivos para México me llevó de la mano y en 8 meses, desde la siembra hasta la cosecha, hubo mucho avance, porque ahora ya sé qué tipo de semilla voy a sembrar, cuándo lo tengo que hacer, qué tipo de implementos, porque mi sembradora estaba clampeta, entonces iba sembrando como ella podía. La época de siembra no hay maquinaria. Tengo que utilizar un buen abono y sobre todo la importancia de no quemar mis rastrojos, porque todos mis rastrojos están en mi parcela y muchos ganaderos me decían, véndemela, yo la necesito, pero ¿cómo te voy a vender oro por unas cuantas monedas? La regeneración de mi suelo era importante. Primero hicimos un análisis de suelo y ya después cultivamos una nueva variedad de maíz con agricultura de conservación. Aquí no necesito explicarles qué es agricultura de conservación porque estoy en mi tribu, porque todos saben la responsabilidad fuerte que tiene el ser humano de cambiar estilo de vida. La tierra no es tuya, es de todos. Tuvimos apoyo para la comercialización, tuvimos buen precio en la tonelada, nos lo compraron en la parcela y muy bien pagado. Además, mis hijos tuvieron la idea de que cuando estaba en etapa de elote, cortamos en distintas épocas más de 2,000 elotes y los vendimos en Chapingo. En Chapingo se vendieron hervidos, asados, en esquite y de 1,000 formas los distribuimos, que con lo cual casi pagamos los gastos. Si esto fue sin conocimiento previo, porque yo solamente sembraba 200 matas de maíz en maceta. Si caía mucha lluvia, las retiraba. Si les faltaba el sol, las sacaba el sol. Entonces, el reto de sembrar en una parcela no fue nada fácil. Ahí ya no podía meter ni a la sombra ni al sol. Yo creo que en adelante será mejor, aunque el ingeniero fue muy claro y fue muy duro. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero lo demás depende de Dios. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Cuando tuvimos el primer encuentro me dijo, ¿cuántas toneladas quieres sacar? Yo
Yo lo vi con desconfianza y le dije 10 toneladas por hectárea. Y así fue, lo logramos. No fue fácil. A veces en que no dormía, había veces que no dormía. El gusano cogollero fue algo increíble porque yo solamente tenía trampas y mi refuerzo fue tierra de diatomea. Y tenía alrededor mis cultivos de sorgueros, pero parecían gladiadores, químico, químico, químico. Llegué a comerme los gusanos, a ver a qué sabían. Dije, tú te tragas mi milpa y yo te trago a ti. Muchos me decían, es que no vas a cosechar, mujer, eso no funciona, no está bien, aplícale esto, aplícale aquello, no le hagas caso al ingeniero, no vas a poder. Y yo decía, empeñé mi palabra, fue de los acuerdos previos. Usted tiene que hacer lo que yo diga, aunque le digan otra cosa. Esto ya está aprobado en laboratorios. Yo no vengo a exponer el nombre de CIMMYT para quedar en ridículo. Esa fue la palabra de mi asesor aquí presente. Gracias a Dios nos fue muy bien. Tuvimos una cosecha que de verdad daba emoción. Teníamos unos elotes hasta de 600 gramos. No mazorcas ya en grano, porque hay deshidratación. Aprendí tanto, 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 tanto. Nos han venido a visitar de otros lugares para ver cómo es que sembramos, porque mi parcela ahora es dignamente un módulo de cultivos para México, donde se puede ir a ver los beneficios de la agricultura de conservación. Y les digo, agricultura de conservación. Ustedes pueden ver, así como ven ahí de el dorado por el grano, allá lo ven en mi rastrojo. La tierra ya no está sola, tiene una capa, bonito. Ojalá y nos acompañe, doctor. El interés está creciendo. Incluso quienes decían que la cosecha no se lograría, ahora están felices, están dispuestos a aprender, porque también hemos tenido muy buen resultado con el girasol y la crotalaria. Fíjense, la crotalaria fue prácticamente el alimento que sustituyó a las hormiguitas. Amanecía una hilera, cuando apenas empieza a puntear el maicito en la primera semana, todos comidos. Entonces el ingeniero dijo, vamos a sembrar crotalaria, vamos a llevarlos a un comedor diferente, que nos dejen el maíz. El girasol, pues ya se imaginarán, ¿no? Es algo elegante ver una parcela sembrada por una mujer con flores. Eso nos ayudó muchísimo. Empezaron a llegar las catarinas. La ingeniero Yarita me dijo, casi en pocas parcelas hay catarina. Había abejorros, abejitas, muchísimas tijerillas, que a veces daban miedo de tantas que había. Eso quiere decir que había vida para condiciones para eso y más. Ahora estamos participando orgullosamente con un bendito programa que se llama Sembrando Vida. Para Macusac estaba vetado. No necesito decirles lo que sucede allá, pero quiero que sepan que a partir de que yo estoy trabajando en mi parcela, se han unido muchas gentes. Desarrollo agropecuario municipal, desarrollo agropecuario estatal. El día de mañana, primeramente Dios, recibiremos un refaccionamiento para poder sembrar con más tranquilidad, a tiempo y en forma.
14,000 pesos por hectárea. Excelentes. Si empecé sin un quinto. Mi intervención este día, quiero darle las gracias infinitas a Dios, al ingeniero Eliud. Todo lo que dijo la doctora Caro es verdad. Yo como productora lo viví. Me llevaron de la mano como un bebé. No me queda más que recordarle unas palabras al doctor Villalobos. En Cuernavaca nos vimos y le dije, no olvide a las mujeres. Y aquí estoy, en las grandes ligas. Alfombra roja. Gracias. Muchas gracias a la productora Rosalinda Muñoz Tafoya por estas palabras tan cándidas y emotivas. Y ahora me gustaría dar la oportunidad al ingeniero Mario Albarrán de la compañía Resort Seeds International, fundada por el doctor Rajaram, para que nos dé un mensaje. Buenas tardes. Muy apreciable presidium, amigos y público en general. Este día quiero dedicar estas palabras a quien me dio su apoyo, orientación y confianza. Durante esta etapa de mi vida profesional, agradezco la motivación que me brindó para desarrollarme y ser parte de su equipo en CIMMYT y después en RSI. Hablo del doctor Sanjaya Rajaram. Quiero comentarles que para muchos era el doctor Rajaram y para algunos y más grandes amigos era solamente Raj. Muchos de ustedes deben de saberlo. Quiero comentarles que aún recuerdo cuando llegué como estudiante al CIMMYT en los años 80 y un poco después, al paso del tiempo, él me invitó a colaborar en el programa de trigos harineros del cual era director. El haber laborado en CIMMYT es sin duda una de las cosas que más agradezco en la vida. Conocer personalidades del área científica de diferentes países, creencias e ideologías, pero con un objetivo: aprender las habilidades de la genética aplicada para llevar los conocimientos adquiridos a sus respectivos países. Muchos me preguntan, ¿qué es lo que más deseaba el doctor Rajaram? ¿Y qué me pedía hiciera yo en RSI? A esto les comento. Quería que enseñáramos y compartiéramos los conocimientos prácticos a las nuevas generaciones de estudiantes y técnicos. Que enseñáramos las técnicas agrícolas actuales a los agricultores de las zonas más marginadas. Continuamente me comentaba sobre las investigaciones que realizábamos en RSI y me decían, los datos generados, por muy buenos o malos sean, debemos hacerlos que fluyan al agricultor. No podemos dejarlos guardados en un papel y que queden archivados, o dejarlos guardados en una computadora. El doctor Rajaram, hasta antes de su fallecimiento, estaba trabajando muy arduamente con un grupo de científicos ex CIMMYT, buscando fondos económicos y poder reactivar el programa de entrenamiento de becarios. Son técnicos
de diferentes países y de aquí de México, que lleguen a México por un periodo de varios meses a capacitarse, como se hacía antiguamente en CIMIT. Desgraciadamente, la muerte truncó este trabajo. Me puedo pasar mucho tiempo hablando de anécdotas y de proyectos, pero solo me han dado un corto tiempo para hablar de tantas experiencias vividas con él y también, claro, regaños. Claro, lo hacía por mi bien profesional. Señoras y señores, gracias por escuchar estas humildes palabras y gracias al doctor por considerarme su amigo. Gracias. Muchas gracias, Mario. Para continuar, los invito a escuchar el mensaje de la licenciada Leticia Mejía, secretaria del Campo del Estado de México, quien nos acompaña en representación del señor gobernador del Mazo. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor estar el día de hoy en este evento y quiero saludar de manera especial la presencia del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Es un gusto tenerle en esta tierra mexiquense y reciba a través de mi persona un saludo del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Hemos escuchado a lo largo de las intervenciones que se han dado testimonios de quien hoy ha sido homenajeado en este evento. Y quiero referir que para nosotros, los mexiquenses, es un gran honor contar con el CIMIT como su casa desde hace 55 años. Gracias al director del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Bram Govaerts. Un gusto saludarle y además colaborar con ustedes en bien del campo mexiquense. Este centro que es de gran envergadura a nivel mundial, dedicado a la investigación agrícola aplicada para mejorar los medios de vida de millones de productores. Desde estos campos en Metepec, miles de personas han logrado garantizar el acceso a la semilla y a la tecnología, y eso ha hecho de nuestro campo un campo muy productivo. La vinculación con este organismo nos ha potencializado los resultados y el aprovechamiento de la infraestructura y del capital humano de Cultivos para México, facilita grandemente la actividad en el Estado. Bajo este modelo de gestión del conocimiento en el que los actores locales son un elemento esencial, a través de los nodos de innovación o de los hubs que se impulsan en todo el país, me enorgullece compartirles algunos de los resultados del trabajo que de manera coordinada hemos tenido. La capacitación a técnicos de programas de extensión estatal, donde 130 técnicos fueron capacitados en el 2021 y ya en el 2022 estamos estructurando esquemas de fortalecimiento de capacidades y medición de impacto de estas intervenciones con los productores, además de tener como meta la capacitación nuevamente de 250 técnicos. Estos técnicos nos han permitido recorrer las parcelas de los productores en el Estado y de que estas parcelas, como lo mencionaba quien me antecedió en la palabra, tengan mejores rendimientos y verdaderamente constituyan un espacio de generar economías para nuestros productores. Hemos llevado también a cabo la vinculación a mercados mediante la estrategia de maíz para México, en la que a través de las reuniones de planeación y pilotaje para esquemas de abasto de maíz, hemos fortalecido nuestras relaciones con la industria. Establecimos mesas técnicas agroclimáticas del Estado de México, que han sido espacios de análisis de la problemática que enfrentan los agricultores, no solo de granos y cereales, sino también de otros cultivos de importancia productiva en el Estado, como lo son las flores de ornato, los frutales y las hortalizas,
con la participación de instancias del gobierno estatal y federal, de investigación y educación superior, que han vertido sus recomendaciones a los productores y que han generado mejores rendimientos. Hemos hecho la adaptación y adopción de tecnologías en el campo con productores post cosecha, manejo del rastrojo y la agricultura de conservación en los cultivos alternativos, entre otros. Quisiera también decir que nos unimos a este homenaje y reconocimiento a la memoria del doctor Rajaram, ciudadano del mundo nacido en la India, y por convicción y amor a México se nacionalizó mexicano. Su trabajo le fue reconocido con el Premio Alimentario Mundial en el 2014 por las Naciones Unidas en la línea de investigación y mejoramiento genético, desarrollo de variedades de trigo, y su lema fue utilizar la ciencia para elevar a los pobres, reducir el hambre y la desnutrición. Los retos que enfrentamos en el Estado de México son de enorme magnitud. Como ustedes saben, en los últimos años el mundo ha experimentado el impacto de fenómenos climatológicos como las heladas, las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y huracanes propiciados por el cambio climático que amenazan la competitividad de las cadenas productivas. Por lo tanto, es necesario y urgente que los tres órdenes de gobierno, el sector productivo, la comunidad científica y la industria, de manera coordinada, sigamos diseñando e implementando políticas públicas que faciliten los esquemas de producción sustentable y programas de capacitación para nuestros productores y el personal capacitado para convertirlos en agentes de cambio, como hasta ahora lo hemos venido haciendo. Sigamos trabajando de manera coordinada por la tierra que nos une, que es el campo mexiquense. Tomando decisiones firmes, estamos logrando un campo productivo y sustentable que permita a nuestros productores tener mejores resultados. Muchas gracias por la invitación y gracias por la colaboración. Muchas gracias a la licenciada Leticia Mejía, secretaria del Campo del Estado de México, por sus palabras. Perdón. A continuación, haremos entrega de un reconocimiento al doctor Ravi Singh por su destacada labor de investigador de trigo de más de 3 décadas en el CIMMYT. El doctor Ravi Singh ha continuado el trabajo del doctor Rajaram y es un científico distinguido y jefe de mejoramiento global de trigo del CIMMYT. A lo largo de su ilustre carrera, ha contribuido al desarrollo, liberación y diseminación de más de 550 variedades de trigo que cada año se siembran en más de 40 millones de hectáreas en todo el mundo por igual número de productores. Se estima que estas variedades generan más de $1,000 millones en ingreso para los productores que las siembran, gracias a su alto potencial de rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades. Recientemente, el Dr. Singh recibió el premio Pravasi Bharatiya Samman, el más alto honor que entrega el gobierno de la India a sus ciudadanos en el extranjero. Solicito a los doctores Bentley, Goberts y Singh ponerse de pie para entregar este reconocimiento. Muchas felicidades al doctor Ravi Singh por este reconocimiento a su ilustre carrera. Perfecto. Gracias. En este momento, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo otorgará un reconocimiento también al doctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México y presidente honorario de nuestro Consejo Directivo, por su liderazgo y visión en el diseño, planeación y ejecución de Masagro Cultivos para México, una iniciativa de sistemas agroalimentarios integrados que se ha convertido en un modelo de proyectos de investigación y capacitación para el desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios de México y el mundo. El secretario Villalobos ha sido un fuerte aliado del CIMMYT en la promoción y difusión de una agricultura sustentable con un enfoque de conservación de agua, suelo y biodiversidad,
en diversos foros nacionales e internacionales, particularmente en el Diálogo Borlo que organiza la Fundación del Premio Mundial de Alimentación, donde regularmente participa como invitado especial. El reconocimiento que hoy recibe el CIMMYT rinde homenaje a su extraordinaria trayectoria como investigador, como funcionario público y figura internacional en las áreas de agricultura, desarrollo sostenible y derechos humanos. Este reconocimiento tiene grabada la imagen del Dr. Norman Borlaug, así como una de sus frases célebres que indican: la paz no puede construirse sobre estómagos vacíos. Compromiso por el cual el Dr. Villalobos ha trabajado durante su carrera para honrar la encomienda que recibió del mismísimo Dr. Borlaug. Agradezco a la doctora Claudia Sadov, al Dr. Bram Goberts ponerse de pie e invito también a la licenciada Patricia Ornelas del CIAP, al licenciado Luis Rodríguez del Bosque del INIFAP y a Santiago Argüello de Sader a acompañarnos en el estrado para entregar este reconocimiento al Dr. Villalobos. Sí. Muchas gracias. A continuación tengo el honor de solicitar al doctor Villalobos que nos dirija unas palabras. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con mucho aprecio al director general del CIMMYT y secretario general. Saludo al embajador de la India, el excelentísimo embajador. Muchas gracias por acompañarnos. También a la secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de México, Patricia, muchas gracias por acompañarnos. A la doctora Claudia Sadov, directora de Investigación e Impacto del CGIAR, muchas gracias también por estar aquí presente. Me da mucho gusto saludar a la doctora Alison Bentley, quien es la directora del Programa Global de Trigo, y saludar a todas las personalidades, a todos ustedes que están aquí el día de hoy. En particular, saludo a los productores y productoras de todo nuestro país. Hoy honramos y recordamos a Sanjaya Rajaram, amigo entrañable. Raj, como le decíamos de cariño, trabajó por más de 33 años en el CIMMYT, primero como jefe del programa de trigo harinero y después como director del programa global de trigo. Fui personalmente testigo cuando el doctor Norman Borlaug describió a Sanjaya Rajaram como un científico de gran visión que hizo una contribución significativa a mejorar la producción mundial de trigo para beneficio de cientos de miles de agricultores en muchos países del mundo. Se estima que sus variedades desarrolladas por el doctor Rajaram han permitido la producción en todo el mundo cosechas por más de 200 millones de toneladas de trigo. Las variedades derivadas de la investigación del CIMMYT y el Centro Internacional de Investigación Agrícola de las Zonas Áridas, ICARDA, se siembran hoy en día en más de 100 millones de hectáreas, casi 2/3 de la superficie sembrada de trigo por variedades comerciales en el mundo, y generan anualmente más o menos en el orden de 3.800 millones de dólares. El doctor Rajaram recibió muchos premios, como aquí se ha dicho. El premio Pravasi Bharataya Samman en 2015, el mayor honor que concede la India a sus ciudadanos en el extranjero. En el año 2022, la India otorgó el premio póstumo Padma Bhushan en la categoría Ciencia e Ingeniería por su servicio distinguido de alto nivel
que contribuyó al mejoramiento del trigo en todo el mundo. Tuve el honor de estar presente cuando el doctor Rajaram recibió el Premio Mundial de la Alimentación en el año 2014 por desarrollar más de 480 variedades de trigo de alto rendimiento y calidad que se adaptaron y que han venido produciéndose en más de 51 países. Este mismo año, y vale decirlo y me da mucho gusto, el doctor Bram Roberts, actual director del CIMIT, recibió también el premio Borlaug y fui testigo del encargo que le dio Rash Abram en su discurso de aceptación. El discurso señalaba que debería velar por los pequeños productores del mundo a través de su programa insignia, que es el de velar por la ciencia llevada hasta los agricultores. En sus últimos años de vida, el doctor Rash promovió la importancia de la conservación de los suelos y el agua, tanto a través de buenas prácticas agrícolas como agricultura de conservación, promoviendo campañas de reforestación en el norte de nuestro país. Las conversaciones con él me inspiraron a organizar el Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad, casualmente en Ciudad Obregón, el cual tendremos a finales del presente año. Estoy seguro que Rash quisiera, tanto como Norman lo haría, que en estos momentos se retomara el liderazgo del CIMIT y de los científicos mexicanos nacionales para trabajar juntos y dar prioridad a la agricultura y así contribuir a una paz duradera basada en la seguridad alimentaria. Me siento muy honrado de participar en este evento de conmemoración de la vida del doctor Rajaram, así como a la presentación de los resultados de Cultivos para México liderados y reconocidos por el CIMIT. Deseo también tener la oportunidad para destacar una vez más el motivo de orgullo que tenemos en México por ser la sede global del CIMIT desde hace más de 55 años. El CIMIT es considerado el centro de investigación de mayor envergadura a nivel mundial, dedicado a la investigación agrícola aplicada a mejorar la vida de millones de productores de maíz y trigo, apoyándolos a producir cosechas más nutritivas, más resilientes y productivas, utilizando métodos que respetan el ambiente y se adaptan al cambio climático. El CIMIT es el resultado de uno de los más exitosos y duraderos programas de colaboración bilateral entre México y los Estados Unidos, que data desde 1940 y sin lugar a dudas, de los logros más importantes y meritorios de Norman Borlaug. El presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha dicho: maíz es México y México es maíz. Es, por lo tanto, de fundamental relevancia para el Gobierno de México, país, por cierto, sede y centro de origen del maíz, que la sede del CIMIT y el lugar de toma de decisiones de este organismo internacional se mantenga en nuestro país y que las prioridades de investigación, los recursos humanos, financieros, físicos e intangibles del CIMIT continúen siendo administrados por el propio centro, desde México para el resto del mundo y evitando en todo momento situaciones que pongan en riesgo la autonomía y la independencia del CIMIT como organismo internacional y demeriten su capacidad de respuesta e implementación y de proyectos en toda la índole que son fundamentalmente su razón de ser. Estamos convencidos de que cualquier situación que pueda representar un problema en los programas de mejoramiento de trigo y de maíz del CIMIT se traduciría en impactos de inestabilidad en muchos países en África, en el sur de Asia, y esto sin contar con la lamentable situación que ya padecemos en el conflicto bélico entre Ucrania
y Rusia. Como país anfitrión del CIMMYT, México proporciona la infraestructura física y las condiciones para los trabajos agronómicos de investigación de sistemas, de mejoramiento del centro, financieros y de algunos de los proyectos como el que estamos hoy celebrando, que es el Cultivos para México, en tanto que se promueven asimismo metodologías que permiten la innovación y la transferencia de conocimiento y semillas mejoradas para coadyuvar a mejorar los medios de vida y brindar bienestar a los productores de México y del mundo. En este contexto, México, América Latina y CIMMYT juegan un rol muy importante en la lucha por mejorar las condiciones de los agricultores de pequeña escala y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. En este centro internacional representa una forma de trabajo, una metodología, una filosofía para hacer investigación al ras del surco. Como parte del Consejo Directivo del CIMMYT, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y su servidor, como presidente honorario del mismo, hace patente el compromiso y respaldo firme a este centro internacional y le solicito expresamente al actual director general salvaguardar los principios fundamentales, la Constitución, la visión, la misión y el legado del centro, así como promover los nuevos mecanismos de cooperación internacional que contribuyan a su expansión desde México para el resto del mundo. Hoy más de 300,000 agricultores cultivan maíz, trigo y cultivos asociados con tecnologías sustentables de Masagro en más de 1 millón de hectáreas en todo el territorio mexicano. Y refrendo aquí el compromiso de la SADER de acompañar con el apoyo necesario para que Cultivos para México siga como parte estratégica integral de la seguridad alimentaria nacional. Seremos responsables colectivamente como tomadores de decisiones por el impacto que generamos en el cambio que debemos impulsar para un futuro mejor y duradero de la agricultura nacional y de la agricultura mundial. Confío en que todos los aquí presentes entiendan que tenemos la oportunidad de mejorar los medios de vida de cientos de miles de agricultores y que seremos responsables de esto ante las futuras generaciones. Seguiremos adelante creando un movimiento impulsado por la pasión de enfrentar la crisis que se avecina, que es la pandemia del hambre provocada por el clima de incertidumbre debido a diferentes factores. En lo personal, me comprometo con este gran desafío y confío en que ustedes compartirán conmigo esta determinación. El doctor Rash y el doctor Borlo, respectivamente, me encargaron velar por la innovación desde México al servicio de los pequeños productores del mundo. Y quiero aquí enfrente de todos ustedes refrendar el día de hoy mi firme compromiso de honrar este encargo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Villalobos por su mensaje. Y de esta manera agradecemos la participación de todos los aquí presentes y de las personas que nos acompañan en la transmisión remota de este evento. Y procedemos a dar por concluida la ceremonia en honor del doctor Sanjaya Rajaram, la entrega del reconocimiento internacional Norman E. Borlaug y la presentación de resultados de Cultivos para México. Les rogamos que permanezcan sentados por unos momentos para permitir la salida de nuestros miembros del Presidium y para evitar aglomeraciones. Muchas gracias por su asistencia y buen día a todos.
francesas no ar. Bonsoir tendresse, bonjour caresse, adieu tristesse, petit princesse et vous, je t'aime mon amour. Tão delicado teu sonho lilás, viagem em outros mundos que não sei chegar. Tão delicados teus beijos no ar, me levam pra lugares que não sei voltar. Tua pele é mais um oceano